venimos hablando sobre el anticristo o la bestia. ¿Por qué hablar de eso? Es un personaje terrorífico allá en la historia futura. Será un villano, un tirano, será un dictador, será un hijo del diablo, porque algunos dicen no es hijo del diablo, pero el que no está en Cristo es del diablo, y ese es impulsado por el diablo, así es que es mucho más hijo del diablo. ¿Por qué Dios nos habla de eso? Dios quiere que usted esté informado, que conozca con detalle las cosas que van a pasar. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, que tiene un valor profético y que da muchas recomendaciones a partir del verso 12 a la iglesia. Dentro de los pasajes de recomendación a la iglesia hay un texto donde le dice, y no menospreciéis las profecías. Capítulo 5, verso 1 y 2, 3, habla de acontecimientos que están por delante, que están para suceder. Señor aclara la diferencia nuestra en relación al mundo y el futuro nuestro respecto a las cosas que vienen, versos 9 y 10. Y se dan las recomendaciones a la iglesia a partir del verso 12. Y en los últimos versículos dice, y no menosprecié la profecía. ¿Por qué eso? Porque un creyente que menosprecia la profecía subestima la enseñanza de Dios. ¿Sí? Es alguien que no se toma en serio lo que la palabra enseña y no se toma en serio su vida espiritual. No se toma en serio las cosas que vienen. Alguien que menosprecia la profecía. Y dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de la profecía de este libro. Y así empieza introduciendo el libro de Apocalipsis. El Señor nos habla porque Él quiere que nos informemos y espiritualmente tal vez seamos más serios, más formales, más comprometidos, más responsables. Porque a veces somos responsables, comprometidos y fieles con otras cosas, pero en la vida espiritual no lo somos tanto. Y entonces la enseñanza de la profecía, si se quiere, es ubicante. ¿Para quién vivimos? A ver, si gusta lo leemos y lo cantamos. Dice Romanos 14, 7 y 8. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y hay un pasaje más en este sentido en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó a sí mismo por ellos. Estamos. Y entonces el Señor nos enseña todo lo que va a suceder. El Señor no nos ha guardado el secreto de lo que viene. Nosotros estamos claros de las cosas que van a pasar, ¿cierto? Y eso debe motivarnos espiritualmente. Y eso debe tenernos a la expectativa de la venida de Cristo. Y eso debería enderezar nuestro testimonio. Y eso debería llevarnos a la preocupación y hablarle a otros de Cristo. Porque el tiempo es corto. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias te damos por esta noche, gracias por todos los hermanos aquí presentes. Suplico, Dios, y te ruego los bendigas.
los ayudes, Señor, los mantengas con la mirada puesta en Cristo y listos a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdeles, Señor, a ser gente de oración, a ser gente, oh Dios, que todos los días puede meditar en tu palabra. Ayúdeles a ser creyentes fieles, a congregarse con responsabilidad, a servirte con alegría y sobre todo a dar testimonio de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te ruego, Dios bendito, cualquier otra necesidad que haya en los hermanos, susténtales y cuídales. Tú eres nuestro proveedor y de ti depende todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aprovechamos en esta noche para poner en tus manos a Miguel Mora. Señor, él es tu hijo y suplicamos tu misericordia sobre él. Ayúdele, oh Padre bendito, a poder encontrar un lugar donde esté en mejor condición. Te ruego, Dios, que seas tú defendiéndole y cuidándole. Tú sabes las condiciones en que él se encuentra y él necesita de tu ayuda. Te ruego, Dios bendito, bendigas a mi lady también y la ayudes, porque ella es la que mi Dios se mueve en favor de su hermano. Facilita las cosas, mi Dios, y indica, por favor, qué es lo que procede. En esta noche rogamos, Señor, la dirección del Espíritu Santo en la exposición de tu palabra. Bendícenos por medio de tu palabra y tu palabra venga a fortalecer nuestras convicciones, nuestra fe y confianza en tus promesas y a mantener la mirada en tu gloriosa presencia, en la gloriosa venida de Cristo. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada quedamos allí en que antes de que el anticristo aparezca, la iglesia va a desaparecer. La iglesia no va a pasar por la tribulación, no va a estar en media tribulación. El Señor vino a rescatarnos. Amén. Quiero que leamos allí en Romanos, por favor, Romanos 5. Es un pasaje hermoso. Dicen los versos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Meditaba en ese pasaje y elaboraba una enseñanza. Allí está dentro de la cola larguísima de muchas enseñanzas que hay pendientes. Cómo escapar de la ira de Dios. Y aquí está respondiendo el verso 8 y 9. Amén. Pero hay toda una enseñanza en ese sentido. Quería que llegáramos al verso 9. Porque dentro de las cosas que viene la gran tribulación. Y la tribulación se conoce como el día de la ira del Todopoderoso, como el día de la ira de Dios. Pero nosotros en Cristo somos salvos ¿de qué? Del día de la ira. Amén.
Y hay otro pasaje allí en 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha llamado Dios a ira, sino alcanzar salvación. Amén. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Y son textos hermosos. Nosotros no esperamos el día de la ira, aunque Dios quiere que sepamos del día de la ira. ¿Sí? Nosotros nada tenemos que ver con el desarrollo del anticristo, pero Dios quiere que sepamos del anticristo. Amén. La gran tribulación comprende dos aspectos, y uno es la tribulación en sí y el juicio final. Por eso se conoce como el tiempo de la ira de Dios, y allí culmina toda su historia. Pero nosotros no vamos allí, porque nosotros pudimos llegar a la cruz a través del Evangelio y fuimos salvos. ¿De qué cosa fuimos salvos? Mire, aquí se le junta otra. Fuimos salvos del pecado, de la esclavitud del pecado. Fuimos salvos de la esclavitud de Satanás. Fuimos salvos de la muerte y fuimos salvos de la ira de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Una vez que la iglesia parte de la tierra, ese personaje se va a dar a conocer. No nos toca a nosotros averiguar o conjeturar sobre él. Vamos a oír, va a ser inevitable no oír, pero que sea este personaje, cuando aparezca, nosotros esperamos la venida de Cristo. Amén. No debe ser nuestra extrema preocupación ese personaje malo, terrible, no. Esperamos la venida de Cristo, fuimos salvos por gracia. Amén. Y entonces, cuando la iglesia salga de la tierra, dijimos, la maldad va a llegar al colmo. ¿Cuál es la razón? Y la razón la explica la palabra del Señor en San Mateo capítulo 5, versos 13 al verso 16. Hoy la iglesia, el creyente, es la sal de la tierra. ¿Cuál es la función de la sal? Yo no sé, voy a hacerle la boca agua a muchos, pero en el tiempo en que no habían refrigeradoras, cosas como estas, a veces la gente iba y compraba el diariecito y la carne de la semana sin refri, ¿sí? ¿Y qué hacían? Salaban esa carne. Y en los fogones había un alambre allí donde arrollaban esa carne. Y que esa carne quedaba expuesta al humo. Y ya a los días, algunos traviesos arrancamos un pedazo y salíamos huyendo, porque ya se había cocinado al humo, ¿verdad? Entonces la sal impide la descomposición, aunque parezca mentira y se subestime al creyente y se menosprecie en los hogares, en los barrios, en la sociedad. La iglesia es una sal que está impidiendo que la corrompición llegue al colmo. Pero una vez que esta sal es quitada, entonces todo se va a descomponer y ya la cosa está media descompuesta. Una vez quitada la sal, la maldad va a llegar al colmo. Y el Señor Jesús dijo que su venida sería como los días de Sodoma y Gomorra.
Así que no nos sorprenda las postulaciones que están tomando los políticos respecto a las ideologías y cosas como esas. Él dijo, antes que todo esto suceda y se esté dando como leyes y en los gobiernos y en todo el mundo, ya Jesús había dicho que su venida sería como los días de Sodoma y Gomorra, que su venida sería como los días de Noé. ¿Cuáles eran la realidad en el contexto de Noé? Dice Génesis 6:5, y vio Dios que todo pensamiento y todo designio del corazón de los hombres era de continuo el mal. Y le dolió a Dios haber hecho hombre en la tierra, porque toda la humanidad le había vuelto la espalda y aún está sucediendo. Lo único que está haciendo la diferencia en la tierra es la iglesia, los creyentes en las familias, en los hogares. Si no, estos hogares van a ir al extremo, al caos. Damos gracias a Dios por la sal. A mí me gustan las cosas saladitas, ¿saben? Un arrocito sin sal, un bistecito bien encebollado sin sal. Terrible, ¿verdad? Y aquellos que entran en dietas, yo no sé, ¿verdad? Unos chayoticos, unas papitas o sin sal. Bueno, hay que hacer el sacrificio, ¿verdad? No los desestimulo, sino síganlo haciendo por efectos de salud. Pero que la sal da gusto, ¿verdad? Vamos a leer allí en San Mateo capítulo 5. Dice el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y aquí llamamos la atención a los creyentes, porque hay creyentes que se han descuidado y la sal en sus vidas ha venido perdiendo su sabor. Dice el verso 13, a los creyentes, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? En otro texto dice, y si la sal se volviera insípida, ¿qué significa? Ahí usted le puede echar, pero ya no da ningún sabor. Tengamos cuidado con esa aplicación, porque usted tiene que seguir dando testimonio y sabor en su casa de Cristo, en su vida, en su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de conducirse. Que todo su ser sepa a Cristo, porque si no sería sal que no sirve para nada. Y dice la palabra del Señor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Si un creyente no está cuidando su testimonio, su vida espiritual, su caminar en Cristo, entonces ya no sirve para nada. Eso dice ahí, observe de 5 palabras. No sirve más para nada. ¿Qué hacer, pastor, si uno ha caído en tal posición? Arrodíllese delante de Dios y dígale que le inyecte sabor, ¿sí? Que le ayude a reencontrarse en el temor a Dios, en el amor a Dios, en la obediencia a Dios, en la fidelidad a Dios. Y le aseguro que va a volver a saber y va a tener gusto. Dice la palabra del Señor. Alguien que ha perdido el sabor, dice la palabra del Señor, ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa eso? Van a ser objeto de burla y menosprecio de los demás. ¿Sí? Objeto de burla y menosprecio. Ya no es que usted es creyente, no es que va a esa iglesia, no es que lee la Biblia, no es que dice que se bautizó. Y empiezan a cuestionar el desarrollo de su vida espiritual, porque ha perdido su sabor. Dice el verso número 14, vosotros sois la luz del mundo.
Y no hay que preguntar cuál es el objetivo de la luz. El sentido común a todas las personas les dice cuál es la función de la luz. Más el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Somos la gente que alumbra, ¿sí? Que declara el pecado, que declara la condición que el hombre se encuentra, y a través del Evangelio le declaramos al hombre el pecado y la necesidad de venir a Cristo. ¿Sí? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuál es la idea? Si usted nació de nuevo, viva como un nacido de nuevo. Si usted aceptó a Cristo, viva para Cristo. Amén. No trate de esconder, no importa quién esté al frente, porque a veces, dependiendo de con quién estamos y al frente de quién estamos, nuestro comportamiento varía. Nuestra forma de hablar o de ser varía. En el verdadero creyente no debe haber variación, ¿no? ¿Cuál es la frasecita? Trinidad Cedeño. O somos o no somos, correcto. O somos o no somos. Pero si somos, que todo el mundo sepa que somos. Y si no somos, pues no juguemos a ser lo que no somos, ¿verdad? Allí la palabra del Señor dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Y qué hace? Y alumbra a todos. Todos saben para quién vive, para quién sirve, de quién es su vida, de quién es su corazón, ¿sí? Y pueden señalarlo. Y no importa si se burlan. Es un honor que se burlen de uno por confesarse cristiano. Es un honor que otros se aparten de uno porque soy cristiano. Es un honor que otros no se quieran relacionar con uno por ser cristiano. Eso es un honor, una bendición. Significa que la sal está funcionando y que la luz está funcionando. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en nuestro texto, sino sobre el candelero. Y obsérvese una frase ahí interesante en el verso número 15. Y alumbre a todos los que están a donde. Llama la atención, ¿no les parece? Allá la palabra del Señor dice que es necesario que el juicio de Dios comience por casa. ¿Ah? A veces entre las familias se pierde la confianza y entonces se olvida que somos creyentes, solo que somos familia, y sacamos actitudes muy feas o muy malas y tratamos y hablamos y proferimos. No, si eres un hijo de Dios, respetarás. Querrás honrar a Dios con su testimonio, aunque tenga mucha confianza con la familia suya. Va a cuidar el testimonio. Por amor a Dios, por respeto a los que te rodean, y porque para usted es muy importante lucir la vida en Cristo. Hay un pasaje allá en Colosenses 3:12 que dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo hay que vestirse? Como un escogido de Dios. ¿Dónde y cuándo? A partir de que nació hasta que Cristo venga. No sea diferente. Tenemos ejemplos bíblicos. Me gusta citarlos porque las edades no juegan en esto. Las edades no cuentan. Cuenta la conversión. Si alguien se ha convertido, no importa la edad, es diferente. Me llama la atención de Asa.
un chiquito de 7 años, un chiquito de 7 años que hizo lo agradable delante de Dios. Tenemos a Josías, un chiquito de 8 años que hizo lo agradable delante de Dios. Tenemos a Daniel, un muchachito de 13 años que propuso en su corazón no contaminarse. Y en Babilonia, lejos de su casa y de su familia, pero nunca lejos de Dios, marcó la diferencia en Babilonia, porque o somos o no somos. Tenemos un muchachito allá más atrás en el Génesis, como de 17 años, estamos hablando de José, que Dios era con él. El pecado buscaba cómo enredarlo. Y hubo un momento en que prefirió salir desnudo, a ceder al pecado. Pero ¿cuál era el pensamiento de él? El pensamiento de él es cómo él le podía fallar a Dios. Y es que ahí es la falla. Y cito esas edades tempranas, porque a veces tratamos de decir, es que es chico, es que es joven. No, si nació de nuevo, nació de nuevo. Si es un hijo de Dios, es un hijo de Dios y es diferente donde esté. ¿Cierto? La palabra del Señor dice, somos luz en el Señor. Quiero terminar esto con un versículo más, allí en Juan 8. 2 versículos más. Juan 8:12. Dice la palabra, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y dice en el capítulo 17, allí mismo de Juan, versos 14 y hasta el 16. Dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Tenemos que pagar el precio. Amén. Y el mundo los aborreció. ¿Cuál es la razón? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice el verso número 15, no ruego que los quites del mal, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso somos sal y luz en la tierra. De aquí a poco el Señor se llevará la sal y la luz. Y entonces la maldad llegará al colmo. Prepárense para la venida de Cristo. Y tienen cositas que arreglar, con Él arréglelas. Sí. Si tienes que mejorar tu forma de ser, tus decisiones, forma de hablar, hágalo, por favor. La vida en el Señor es la mejor vida que pueda vivir un ser humano. Es alguien que camina con un corazón satisfecho, ¿sí? El corazón vacío quiere drogas, quiere alcohol, quiere prostitución, quiere desenfrenos porque tu corazón está vacío. Entonces necesita llenarlo con basura. Pero descubre que entre más basura echa, más vacío está. Pero el que recibe a Cristo estará satisfecho, porque el hombre trae un vacío interior que tiene el molde de Cristo. Y las drogas, el alcohol, los desenfrenos, placeres, riquezas, no pueden satisfacer ese corazón. El día que Cristo Jesús entra al corazón, ese corazón está satisfecho, tenga mucho o no tenga nada. Si tiene a Cristo, está completo. Amén. Y viene a ser luz y sal en la tierra.
alguien que marcará la diferencia. La palabra del Señor nos enseña entonces, hermanos, que antes que este personaje aparezca, Cristo se llevará a su iglesia, y con la desaparición de la luz y la sal de la tierra, la maldad llegará al colmo y se va a desenfrenar. Hoy deseo tocar características que la Biblia da sobre el anticristo. Vamos a mirar en Daniel capítulo 8. Dice que ese personaje será altivo, será un personaje altivo, un personaje astuto, un personaje sagaz y entendido en enigmas. Será un hombre muy diferente, muy diferente. Y como político, esos serán actitudes que le darán grandeza y reconocimiento, porque al hombre le gusta eso, ¿sí? Al hombre le gustan esos patrones de conducta. Y entonces dice la palabra del Señor en Daniel 8, versos 23 y versos 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿cuál es la idea? Cuando Cristo lleva a la iglesia, ¿qué va a pasar? La maldad llegará al colmo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Alguien altivo es soberbio, es presuntuoso, es prepotente, sí. Pero tiene además que es entendido en enigmas. ¿Cuál es la idea? Hay muchas cosas que tienen en jaque a la humanidad, no tienen respuesta. Él tendrá respuestas. Es entendido en enigmas, dice la palabra del Señor. Verso 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Va a usar la sagacidad, ¿para qué? Para engañar. Tanto que venderá la idea de que Él es el Mesías inicialmente y la gente lo comerá, ¿sí? Dice la palabra del Señor, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es? Insolentemente contra Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Eso se encargará el Señor, ¿verdad? Tiene un tiempo determinado, pero estamos viendo características que van a distinguir a este personaje en los últimos tiempos. Hay políticos que tienen algunas de esas características, ¿verdad? Y se imponen y hacen valer lo que quieren. Bien. La palabra del Señor dice en el verso 24 del mismo texto que este hombre será exaltado no por la fuerza común. ¿Cuál es la idea? No es el hombre el que le dará el poder. Dice el verso 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Cuál es la fuerza que tendrás? Le habíamos leído en Apocalipsis 13. Y el dragón le dio el poder y el reino. ¿A quién? Al anticristo. ¿Quién es el dragón? Explicamos quién es el dragón. La palabra de Dios dice que es Satanás. Entonces, ¿quién es el que le da la fuerza a este personaje para hacer lo que pretende hacer en el tiempo de la tribulación?
el diablo. Dice la palabra del Señor, y hará arbitrariamente. ¿Qué significa? Cuando habla arbitrariamente es que hará lo que se le antoja. No respetará leyes, su orden. Él es su propio orden y su propia ley. Hacer arbitrariamente es hacer en contra de lo establecido. Y dice la palabra del Señor, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. ¿Y a quién más? Porque van a haber siempre quien se oponga o pretenda hacer resistencia. Pero ¿qué va a hacer él? Los destruye. Pero el peor odio y ataque es ¿contra quién? Contra los santos. Cuando hablamos de los santos no hablamos de la iglesia. Hablamos de los santos de la gran tribulación. Amén. Los santos nos hemos ido. Pero habrán otros santos que surgirán en el tiempo de la gran tribulación. El Señor estará predicando allí a través de sus escogidos el evangelio del reino. Y entonces tendrá 2 testigos allí que nada tienen que ver con los falsos testigos de Jehová, sino 2 testigos con las características de Elías y Moisés. Algunos conjeturan y dice Elías y Moisés, eso no dice la Biblia. Tenemos un ejemplo que aclara y es el caso de Juan el Bautista. Malaquías dice, es necesario que Elías venga primero. Y entonces resulta que el Señor Jesús dice, y si lo queréis recibir, Él es el Elías que había de venir. Entonces usamos esto porque es muy importante. La Biblia no dice que es Elías y Moisés, sino personas que por la voluntad de Dios vienen a ejercer un ministerio en el tiempo de la gran tribulación con características semejantes a Elías y a Moisés. Y junto a ellos 2 tendrá el Señor predicando 144,000, que nada tienen que ver con el mensaje de los testigos de Jehová, los 144,000. Cuando leemos el capítulo 7, son hebreos de sangre de cepa. Y allí se citan por tribus. 12,000 de cada tribu hasta completar los 144,000, ¿verdad? Y entonces él va a hacer guerra contra esos santos y con los que se han convertido a través del ministerio de ellos, que son mucha gente. Tanto que le invito, ponga una tarea allí, por favor. Tarea, leer Apocalipsis 7 en la casa. ¿De acuerdo? Leer Apocalipsis 7 en la casa. Y allí especifica por tribus quiénes son esos 144,000. Y está haciendo alusión a hebreos, a descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob por sangre. A ellos se está refiriendo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11 de Daniel, que este personaje se enfurece contra el pacto santo. Cuando inicia la tribulación, se hace un pacto con los judíos. Ahorita un pacto de paz. Ahorita las condiciones bélicas que están rodeando el Oriente Medio son terribles. Irán acaba de bombardear todo a Israel. Israel ha prometido venganza. Las Naciones Unidas estaban reunidas emitiendo opiniones. Oí un país, porque el secretario general estaba emitiendo su opinión y justificando lo que hizo Irán. Entonces salió alguien de Ghana defendiendo a Israel. Me llamaba la atención eso.
pues haciéndole ver que Irán hizo y deshizo y nada hizo las Naciones Unidas en ese sentido. Pero ahora sí tratan de justificar lo que hizo. Entonces eso está así, es un conflicto. Y todo esto va a ir aumentándose al punto de que se empiece a promover un pacto de paz. Ya nosotros seguro vamos de camino. Porque ese personaje es el que va a promover ese pacto de paz. Pero a la mitad de la tribulación, él rompe, se enoja con ese pacto que se hizo y lo rompe. Tiene que haber razones allí de por medio. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 11, versos 28 al 30, dice la palabra del Señor, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán con él naves de Quintín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que ¿qué? Abandonen el pacto. Ya él mismo empieza a promocionar el abandono del pacto. Entonces, el objetivo no es Israel, digamos, como su interés primario, sino una astucia allí referente a Israel y sobre todo hacerse valer como gobernante mundial. Pero el objetivo es la destrucción de Israel. Ahorita decía el presidente de Irán, mire, si nosotros hubiéramos querido desaparecerlo, ya lo hubiéramos hecho. Y no es así. Israel no es tan fuerte por ellos mismos, ni aunque tienen el mejor ejército y la mejor tecnología armamentista, muy por encima de ellos está el Todopoderoso. Y por eso no han sido destruidos. Y vienen batallas increíbles que están allí por delante. Dice Daniel 7:25. Y hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Y los santos del Altísimo, a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos, ¿por cuánto? Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Propiamente, este personaje en su tirantez lo hará en los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación. Y ahí será despiadado. Y este versículo cobra valor en lo que toca a los judíos, y si quiere poner otra tarea para que lo lean, es Apocalipsis 12, cuando Israel tiene que huir y el diablo ha sido arrojado a la tierra y se ha enfurecido contra el pueblo de Dios. Y entonces dice allí la palabra del Señor que ese personaje blasfemará y quebrantará a los santos del Altísimo por 3 años y medio. Dice además, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2, versos 4
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Está oyendo? Ya eso es como los arrebatos finales, ¿verdad? Pero lo va a hacer. ¿Cuál era la idea? Lo que leímos Isaías 7 y lo que leímos Ezequiel 28, ¿cuál era el pensamiento de él cuando era todavía en el cielo? Iba a poner su trono sobre Dios. ¿Sí? Él quería ser Dios. Y a través del anticristo aquí se hace ¿qué? La osadía más grande. Se mete al templo como Dios y se hace adorar como Dios. Es un personaje terrible. Terminamos allí en Apocalipsis 13. Versículo 6. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Oye, se enojó hasta contra la iglesia que no está aquí. ¿Ah? Sí. Con los que moran en el cielo, ¿quiénes estarán morando en el cielo? Tratará de menospreciar la iglesia y la iglesia ya está allá en la gloria. Hermano, es un personaje terrible, como podemos ver. Continuamos la próxima semana. Gócese en haber conocido a Cristo. Ame al Señor, séale fiel, por favor. No descuide su vida de oración, no deje de congregarse, no deje de servirle al Señor. Por favor, no deje de testificar de Cristo. Háblele a otros. Dios lo puso a usted en un contexto donde usted se mueve para que en ese contexto usted dé testimonio de Jesucristo. Si es en su trabajo, aproveche allí, ore por lo que están trabajando con usted y aproveche la oportunidad para testificar, ¿sí? En su barrio, aproveche la oportunidad para testificar. Si eres estudiante, aproveche la oportunidad para testificar de Cristo. Debes hacerlo. No deje que el enemigo se burle de usted. Y termino tal vez con un texto para todos. Dice la Biblia en Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Serán decisiones que hay que tomar. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad del diablo. Cuidémonos. Cristo viene. Dios les siga bendiciendo.